Gracias, muy buenos días, señor presidente de la comisión, señoras y señores asambleístas de la Comisión de Fiscalización, quienes acompañan de manera presencial a través de los medios de comunicación, muy buenos días. Gracias por la invitación a esta mesa de trabajo, en la cual las instituciones que estamos en la operación del sistema de justicia, principalmente el sistema de justicia penal, podemos dar a conocer al pueblo ecuatoriano sobre las actividades, sobre los temas de normativa y sobre todo la operatividad misma que relaciona con los casos de conflicto armado. Porque a veces tenemos una apreciación equivocada respecto de los roles que juegan cada uno de los intervinientes. En el caso práctico de las situaciones de flagrancia, la mayoría de las actividades se centran en los datos que proporcionan los partes de aprehensión, partes de intervención, digamos, de personal de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional. Esos son los datos con los cuales se llega a la noticia criminis hacia un fiscal que está en el área de las unidades de flagrancia. Es con este universo de datos e indicios que pueden recoger en la escena del hecho, con las cuales uno se presenta ante el juez a expresar su posición jurídica. No todos los expedientes, no todas las partes, no todos los datos constituyen un mecanismo indiscutible de formulación de cargos, porque puede ser que exista información mínima, información básica, que no amerite la formulación de cargos en cada uno de los casos. Es en esas situaciones en donde el fiscal, luego de un análisis pormenorizado de los datos, realiza una intervención ante el juez y manifiesta que queda en investigación previa. Pero la mayoría de casos, como ha sucedido y la estadística lo refleja, es que en virtud de la información que proporcionan en los partes de aprehensión, los partes de novedades, se formula cargos ante el juez. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía lo hace es encasillar esa noticia del delito, esos datos que están en el parte policial o en el parte de novedades de las Fuerzas Armadas, y formula cargos ante el juez por el tipo penal que se ajusta a esos datos. Puede ser que la apreciación del agente aprensor constituya un cierto tipo penal, por ejemplo, terrorismo, por ejemplo, crimen organizado, pero es responsabilidad del titular del ejercicio público de la acción encasillar adecuadamente los datos de los partes y decir al juez, formulo cargos por X o Y tipo penal. Una vez que se formula cargos, viene la discusión respecto del cumplimiento de las medidas cautelares de orden personal y de orden real. Principalmente la más conocida por los medios de comunicación es la discusión de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una institución que está perfectamente regulada, no solamente desde el ámbito legal, como es el artículo 534, con el relacionamiento del artículo 519 y 522, sino también desde el ámbito convencional. Las convenciones internacionales, principalmente sobre los derechos humanos, dan ligeros lineamientos respecto de cuándo se debe promover, solicitar y adoptar una medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, los fiscales no es que solamente nos regimos a la letra de la ley del 534, sino también que tenemos que fundamentar desde el punto de vista convencional. ¿Para qué? Para que esa solicitud de medida cautelar, principalmente de orden personal, la prisión preventiva del 522, numeral 6, no sea rechazada en primera instancia por el juez, y segundo, después a nivel de los recursos de alzada, o una apelación, o tal vez antes de los recursos que se plantean a la jurisdicción internacional, pueda ser observado. Es decir, existe una responsabilidad fundamental de parte de la persona que solicita, fiscal, de cómo sustenta de manera convencional, constitucional y legal la medida cautelar de prisión preventiva. No todos los casos ameritan prisión preventiva, pero en la mayoría de los casos la Fiscalía General del Estado, de manera responsable, teniendo como base la información que proporcionan los datos de las partes de aprehensión, solicita la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Qué sucede cuando el juez no acepta una medida cautelar como la prisión preventiva? El fiscal recibe la contestación del juez
puede disponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, como arresto domiciliario, como prohibición de la salida del país, como presentación periódica ante la autoridad que el juez disponga. El fiscal puede interponer recurso de apelación de esa negativa de la prisión preventiva y se discutirá ante el órgano superior, una sala de la Corte Provincial. En el caso de fuero común y de los fueros provincial y nacional, se ventila ante la sala superior. Ligeramente ese es el mecanismo. Ahora bien, también debemos meditar cuál es el estado actual en el cual estamos desarrollando estas actividades. Los operadores de justicia, hablando de operadores de justicia, hablamos de jueces, de fiscales, de policías y de militares. La situación del crimen organizado es una problemática no del Ecuador, es una problemática regional y mundial. La problemática del crimen organizado viene arrancando desde fines de la época de los 90, de los 2000, por eso la razón de ser de la creación de instrumentos internacionales por parte de las Naciones Unidas, como la Convención de Viena, la Convención de Palermo, sus protocolos. ¿Qué significa eso? Significa que la comunidad internacional, ante el embate creciente de una nueva modalidad delictiva, creó legislación de excepción. Estas convenciones que he citado son legislación de excepción. Nuestro país, como adherente de esas convenciones, ha desarrollado estas instituciones principalmente a partir del 2014, en que se expidió el Código Orgánico Integral Penal. De ahí la importancia. Si existe legislación de excepción, nosotros debemos de entender la problemática del crimen organizado como una modalidad de excepción del crimen. Por lo tanto, los operadores de justicia relacionados o que tienen contacto con el área de crimen organizado no pueden ser tratados de la misma forma que el resto de operadores de justicia, por el nivel de riesgo que implica, por la responsabilidad y complejidad de caso que significa, que hemos hecho desde la legislación para dar un respaldo como Estado a los operadores de justicia. Ninguno, porque seguimos estableciendo las mismas reglas de juego para el que opera en materia de tránsito, para el que opera en materia de una estafa, como que el que opera contra los grandes grupos criminales. Lo mismo. Entonces tenemos que ver si la comunidad internacional diseñó legislación de excepción, las herramientas de excepción desarrolladas en el Código Orgánico Integral Penal, como son el tema relacionado a las técnicas especiales de investigación, si bien son herramientas las cuales nos permite trabajar desde el ámbito operativo, pero desde el ámbito de seguridad, desde el ámbito de protección del Estado a los operadores de justicia, ¿cuáles hay? Ninguno. Entonces seguimos trabajando con las mismas reglas, inclusive la normativa, la famosa normativa que hay en el Código Orgánico de la Función Judicial en torno a la notificación de los investigados. ¿Creen ustedes, señores asambleístas y señores que nos acompañan aquí, que es posible notificar a una persona que forma parte de la cúpula del crimen organizado para decir, voy a iniciar una investigación o estoy iniciando una investigación previa contra usted, le voy a interceptar sus comunicaciones, le voy a hacer un seguimiento y vigilancia? No. La excepción de la normativa que la comunidad internacional nos puso de vista es esa, tratar como excepción en todos los ámbitos, en lo normativo, pero también en lo operativo. Por lo tanto, si bien es cierto, la comunidad ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana, a través de ustedes, está en el rol de fiscalizarnos a nosotros, los operadores de justicia, hablo de la Fiscalía General del Estado, como los operadores de la investigación y el impulso de la acción penal, pero también necesitamos un respaldo. No podemos dejar que nosotros sigamos a la deriva. ¿Quién nos respalda a nosotros en nuestra seguridad y nuestras familias? Nadie. Nadie nos respalda. Quienes venimos operando desde hace mucho tiempo en el área de crimen organizado, hablo con experiencia de fiscal de 24 años y de estar al frente de lo que es crimen organizado por más de unos 8 o 9 años, no recibo el respaldo de nadie. Se lo hace por convicción, se lo hace por el amor al trabajo, porque para eso fuimos designados como fiscales. Que no existe una
operatividad homogénea en todos los fiscales, cierto es. Que no existe una operatividad homogénea en todos los jueces y operadores de justicia, cierto es, señor presidente, señores asambleístas. A eso es lo que debemos dar. Y ahí viene un rol importante, cómo supervisar de manera adecuada las actividades de los operadores de justicia. En primera instancia, en virtud de los principios que rigen el Código Orgánico de la Función Judicial, el tema de la independencia interna y externa, los que estamos frente a las instituciones no tenemos injerencia en la opinión o sustanciación de una causa, porque de lo contrario estaríamos cometiendo el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, hacemos todo lo posible para poder estandarizar el procedimiento en lo investigativo, en lo jurisdiccional. ¿Para qué? Para que las actividades de investigación sean homogéneas en Guayas, en Pichincha, en Loja, en Sucumbíos. Que tratemos de dar una misma idea e imagen de cómo se investiga el crimen organizado. Segundo, el tema relacionado a las infracciones de carácter disciplinario. Para todos es desconocido que la Fiscalía General del Estado, su máxima autoridad, no tiene capacidad de sanción disciplinaria. Lo que hacemos es hacer un control jurídico de cada una de las investigaciones para que, cuando el caso amerita, generar una denuncia para ante el Consejo de la Judicatura para que sea promovido la sustanciación de un sumario disciplinario en contra de los funcionarios. Y cuando ya ha trasvasado esa área de lo meramente disciplinario y ha incurrido en conductas de carácter penal, para todos es desconocido que al menos la administración desde el 2019 hacia adelante, en la que también he participado como fiscal subrogante y hoy estoy al frente de la institución, no ha tenido contemplación con los funcionarios que han incurrido en responsabilidad de carácter penal. Para todos es desconocido en que en los casos purga, metástasis, plaga, pantalla, han sido sustanciados y han sido sentenciados, entre otros, funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Doctor, mil disculpas. Algo pasó con TICS. Podemos, hasta que se solucione unos minutitos nada más, doctor. Recording in progress. Listo, doctor. Mil disculpas. Síganos. Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Como explicaba en el tema de la supervisión de las actuaciones del personal de Fiscalía, en el ámbito disciplinario se sigue el mecanismo que he dicho, actividades de control por parte de la Dirección de Control Jurídico, generación de informes, cuando esos informes ameritan, solicitamos la intervención del Consejo de la Judicatura para la sustanciación del trámite disciplinario en el ámbito administrativo. En el ámbito jurisdiccional, cuando la actuación de un fiscal, secretario, asistente o cualquier funcionario de fiscalía ha traspasado la barrera y ha incurrido en el tema de materia penal, hemos iniciado investigaciones previas, hemos sustanciado instrucciones fiscales y, como le dije, para todos es desconocido que hemos llegado inclusive a sentencias de condena en contra de los compañeros fiscales que han incurrido en materia penal. No ha habido contemplación, pues ese es el rol de quienes estamos al frente de la Fiscalía General del Estado. La persona que ha incurrido en actividades de carácter penal no ha sido procesado. Para nadie es desconocido tampoco que ha existido selectividad. Hemos procesado a jueces, fiscales, ministros y de todo ámbito, policías, militares. No ha habido ningún tipo de un establecimiento de preferencia, pues es el rol. Lo que aparece en el expediente fiscal hay que promover. Si esa promoción del expediente fiscal llega a una sentencia de condena, pues por la sociedad en general es beneficioso, porque ese es el rol que encarna. También ha habido observaciones en torno al tema de deficiencia de formulación de cargos, señor presidente, señores asambleístas. Como dije, la mayoría de las actividades en las que hacen la formulación de cargos dependemos de la información que viene del parte. Si un parte mal redactado, un parte que no contempla toda la noticia crímenes, o a veces manejo indebido de temas relacionados con indicios y cadena de custodia, implica necesariamente en la responsabilidad sustancial del procesamiento. Por eso es que la Fiscalía General del Estado, desde hace mucho tiempo atrás, al menos de lo que yo recuerdo desde el 2014, 2015 en adelante, hemos promovido reuniones periódicas con la Policía Nacional,
en torno al tema del manejo adecuado de las informaciones en los partes policiales. Y como también es responsabilidad de otra área de la fuerza pública, como es los militares, hemos promovido reuniones, capacitaciones, ¿para qué? Para que los militares que tomen contacto con la escena, que tengan la obligación de privar de la libertad, porque es una normativa legal, ellos sepan al menos aspectos básicos de cómo deben identificar las 3 situaciones de flagrancia que determina nuestro código, cómo debe proteger una escena de derecho, cómo debe manejar e iniciar la cadena de custodia. Hemos hecho con mayor preponderancia, con capacitación con los miembros de la Armada Nacional. Todas las capitanías de puerto han sido capacitadas debidamente, por eso es que ellos manejan de mejor forma, principalmente cuando se hacen unas actuaciones en espacios acuáticos y el traslado de indicios y detenidos hacia la Policía Nacional y posteriormente a Fiscalía y Judicatura. Pero también personalmente el quien habla ha participado en conversatorios y capacitaciones a miembros de las Fuerzas Armadas, en la Academia de Guerra y en la Academia de Fuerza Conjunta, para los señores oficiales que desde el grado de mayor y hasta el grado de general han participado. He dejado las diapositivas de mis presentaciones, porque eso es responsabilidad institucional. Exigir al funcionario siempre y cuando al menos le demos una capacitación básica de nuestro trabajo, de cómo distinguir, cómo hacer que la intervención no tenga deficiencias que posteriormente va a presentar responsabilidad. En ese aspecto hemos tenido la precaución de parte de la Fiscalía General del Estado de participar en cada una de estas capacitaciones, yendo un poco más allá de lo que es nuestra responsabilidad nata en torno al tema de la investigación y sustanciación de una acción penal. También se nos ha hecho observaciones en torno al tema relacionado con las instituciones nuevas del procesamiento penal, principalmente en tema de procedimiento abreviado y la cooperación eficaz. Respecto al procedimiento abreviado, la legislatura, al momento que norma el Código Orgánico Integral Penal, ha establecido requisitos fundamentales para la operatividad del procedimiento abreviado. La Fiscalía General del Estado se ha sujetado estrictamente a esas normas reguladas por el Código, ni más ni menos, en torno al tema de la cooperación eficaz. Para nadie es desconocido que una de las principales herramientas que la comunidad internacional diseñó para combatir el crimen organizado es la institución de la delación premiada. Delación premiada trasladada a la legislatura ecuatoriana como la institución de cooperación eficaz. Tiene 2 vertientes de esta institución. Por eso ustedes entenderán que en Colombia y Brasil, por ejemplo, la institución de la delación premiada inclusive alcanza la exención de responsabilidad. Un delator, es decir, una persona que estando dentro de un grupo delictivo organizado, coopera con el Estado, coopera con la Administración de Justicia, inclusive la Administración de Justicia le deja de lado y no formula cargos. Nuestro país tomó la segunda vertiente, que es la institución de la delación premiada, cooperación eficaz con fines de reducción de pena. Y está normado en el artículo 491, que en la delación premiada, cuando se logra descubrir pruebas y estructura operativa de una organización, alcanza hasta un 80%. Pero si a través de la delación premiada podemos llegar a la cúpula de la organización criminal, la reducción de pena es hasta el 90%. La Fiscalía General del Estado ha hecho uso de esa herramienta cuando estrictamente ha sido necesario para hacerlo, no de manera genérica. ¿Por qué? Porque sabemos los principios que rigen las instituciones de las técnicas especiales de investigación, la especialidad, la subsidiariedad y el aspecto restrictivo de su aplicación. Entonces, en este aspecto, la institución de la cooperación eficaz ha sido manejada adecuadamente y ahí están los resultados que se han trasladado en sentencias de condena en casos de gran connotación, de alta complejidad. No en vano se llega a tener una sentencia de condena. Las pruebas no caen del cielo, las pruebas se los trabaja de manera técnica y adecuadamente. Y es por eso es que el resultado final en las sentencias que para todos es desconocido ha obtenido la Fiscalía General del Estado. Otra de los cuestionamientos que también nos han realizado, observaciones que nos han realizado es en torno al tema de el manejo no homogenizado de instituciones como
las medidas cautelares, principalmente la prisión preventiva. Como ya expliqué, es una institución que está regulada perfectamente en el Código Orgánico Integral Penal, en instrumentos internacionales, y la Fiscalía General del Estado desde el ámbito del seguimiento, no imposición, porque nosotros como fiscales generales, como fiscales provinciales, no podemos imponer a nuestros compañeros fiscales que actúen de X o Y forma, pero sí hacemos una supervisión para que sea homogénea la intervención a nivel de cada uno de los casos, para poder establecer para que la sociedad en general tenga una idea de cómo nosotros implementamos nuestro trabajo. Así que les pido que a la par de la fiscalización que ustedes hacen en temas relacionados a la operatividad de las instituciones públicas, también se comience a preocupar qué puede hacer el Estado ecuatoriano para apoyar a este segmento pequeñito de funcionarios que estamos frente al crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos familia, nosotros somos seres humanos. ¿Qué hemos dado aparte del nombramiento normal? Nada. No se puede seguir tratando a un juez, a un fiscal que está en un área menos peligrosa. Ejemplo, tema de tránsito. No le puedo decir al fiscal, usted está en tránsito, va a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, fin de semana tiene libre. Los fiscales de crimen organizado, por regla general, trabajamos noches, madrugadas, fines de semana. El suscrito hasta ayer estuvo trabajando a las 6 de la tarde. Pero sin embargo, ese es nuestro rol, esa es nuestra responsabilidad. No rehuimos a nuestra responsabilidad, pero es necesario que el Estado ecuatoriano también comience a verificar cómo otros países respaldan esta área relacionada con el crimen organizado. ¿Qué tenemos al frente de nosotros? Tenemos verdaderas empresas, holding de empresas dedicadas al crimen nacional y transnacional. Y de este lado de acá, ¿quiénes? Solo el patriota del fiscal y el juez, unido a un grupo de asesores que pueden apoyarnos, y nada más. Entonces, señor presidente, es de obligación mía, a nombre de la Fiscalía General del Estado, venir acá, rendir cuentas, dar la cara ante la ciudadanía, pero también poner en el punto de vista hacia ustedes qué es lo que necesitamos para seguir trabajando frente a esta área. Señor presidente, esa es mi intervención y estoy presto a cualquier tipo de inquietud. Muchas gracias, señor fiscal, y sí, en efecto, precisamente para eso es esta fiscalización, como lo hemos dicho públicamente, no solo para buscar responsables, ni buscar aquí culpables, sino más bien para construir una solución que vaya a acoger todas estas observaciones de ustedes, de la policía, de la judicatura. Precisamente para eso es. Tanto ustedes lo pelean con valentía como las Fuerzas Armadas y la policía. Y ahí solamente de sus criterios, que ustedes como están, si será bueno que usted nos ayude cuáles serían esos cambios que usted considera deben realizarse dentro de la normativa, que sería bueno aterrizarlos, porque si lo que sí vamos a hacer nosotros es un informe con recomendaciones, ¿verdad? Y eso se va a ejecutar dentro de la Asamblea Nacional. Abrimos el debate, señoras y señores asambleístas, concediendo el uso de la palabra en el orden que se lo solicite. Asambleísta Natalie Murillo, primero. Gracias, señor presidente. Solo una cosita. Les ruego por el tiempo de la Fiscalía, que como ustedes comprenderán, están en varios frentes atendiendo, hacer las preguntas puntuales de respecto al objeto de la convocatoria, sin adjetivos, sin discursos, porque no se lo permita la normativa. Lo que les ruego es optimicemos el tiempo para que esta sesión sea realmente productiva. Y la Fiscalía hagamos una ronda de preguntas y el doctor pues al final contestará cada una de las preguntas al final de que todos pregunten, doctor. ¿Ok? Sí, señora vicepresidenta, perdón. Sí. Gracias, señor presidente. Señor fiscal, bienvenido. Gracias por la información que nos da, como acotando y haciendo uso de las palabras del presidente de esta mesa legislativa. El objetivo justamente de esta fiscalización al sistema judicial no es para buscar responsabilidades, sino justamente para poder encontrar
cuáles son lo que se necesita, cuáles son estas reformas que se necesitan al Código Orgánico de la Función Judicial, justamente para poder protegerles a los fiscales, para poder proteger a los jueces, a los policías y a los militares que en este momento se encuentran realizando su trabajo, porque necesitamos también que realizar una depuración en todo el sistema de justicia y un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Legislativo y la función judicial para que realmente los resultados se vean evidenciados de lo que se realiza. Señor fiscal, quiero consultarle si existe una estructura especializada en la Fiscalía que actúa en coordinación con oficinas de inteligencia e investigación internacionales que lucha contra el crimen organizado y cómo podrían apoyar para que sea fortalecida nosotros desde la Asamblea Nacional y también por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, si es que existe justamente en los momentos y en el contexto en el que nos encontramos, si es que existe algún plan de localización, búsqueda y sobre los prisioneros que a veces se fugan y obviamente, como ya lo dijo el presidente de la República, en complicidad con algunos funcionarios públicos, porque como lo vuelvo a mencionar, es necesaria la depuración dentro y fuera. Nosotros estamos empezando y quisiera saber si es que también dentro de la Fiscalía se han empezado con la depuración por actos de corrupción dentro de la institución. Eso es todo, señor fiscal. Gracias. ¿Quién? Sí, señorita secretaria. Asambleísta Ana Belén, asambleísta Villacreces también. Ana Belén Tapia, tiene usted el uso de la palabra. No funciona el micrófono. No sé si el del señor fiscal se lo pueda prestar un momento, por favor. Adelante. Ah, tampoco. Inalámbrico, algo, ¿no? Hello. Gracias, señor presidente. Nuevamente, señor fiscal general subrogante, bienvenido a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Les saludo en representación del pueblo napense. Soy asambleísta por la provincia de Napo y es importantísima la información que usted nos ha entregado la mañana de hoy como parte de este proceso de fiscalización a acciones que se están dando dentro de la operación o de los operadores de justicia como tal. Y yo me voy a referir a dos puntos que creo que son importantísimos. Usted habló respecto de las medidas sustitutivas que se entregan a las personas que han sido puestas o que han sido aprehendidas o están dentro de un proceso penal, ¿no? Nosotros quisiéramos, más allá de que usted nos responda en este momento, más bien con su venia, señor presidente, requerir información respecto de cuántos recursos de apelación ha presentado la Fiscalía en todo el país a las medidas sustitutivas entregadas dentro de estos casos, ¿no? Y cuáles serían los casos puntualmente en donde se han presentado los recursos de apelación frente a las medidas sustitutivas. Esto con la finalidad de poder dimensionar el trabajo que está haciendo la Fiscalía frente a las decisiones que van tomando los jueces, ¿no? Como parte ya del proceso penal. Y la otra, que creo que sí es súper importante, nosotros como legisladores y como representantes de cada uno de los territorios vemos diferentes realidades, ¿no? Y todos creo que conocemos varios temas, más allá de lo que vemos en redes sociales, en los medios de comunicación. Y yo sí quisiera ahí, señor fiscal, que usted nos comente cuáles son los protocolos o los procesos de investigación y seguimiento que realiza la Fiscalía General del Estado a los agentes fiscales y a los fiscales provinciales
en cada una de las provincias del país, y que también se nos entregue, señor presidente, nuevamente con su venia, que se nos entregue la información de cuántos procesos disciplinarios se han levantado en contra de agentes fiscales que hayan estado presuntamente inmiscuidos en actos de corrupción en todo el territorio nacional. Esas serían las dos preguntas y el pedido de información también, señor presidente, que requiero que por secretaría se haga a la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias. Tomemos apunte de aquello para realizar el pedido de información. Asambleísta Villacreces tiene el uso de la palabra. Muy buenos días con todos. Bueno, esta comisión está actuando conforme a su deber constitucional de fiscalizar. Y además de eso, también en esa exigencia ciudadana de conseguir respuestas porque el sistema judicial está fallando. Y nosotros debemos ser esa voz, nosotros debemos exigirles también a que todo el aparataje estatal funcione. Y obviamente acá, desde la Asamblea Nacional, también tomar los respectivos correctivos. En el marco de eso y de la exposición que nos planteó, señor fiscal, quisiera consultarle qué protocolos existen para asegurar que las evidencias recolectadas en operativos de alto riesgo no se pierdan ni se contaminen. Y otra pregunta que sería en base a los criterios para la solicitud de las medidas sustitutivas. Es de conocimiento público que en más de un caso se han solicitado por parte de la Fiscalía General del Estado respecto a sujetos de alta peligrosidad. Sin embargo, este tema no solo representa justicia, sino también un costo económico bastante alto, operativo, logístico, y además de eso, en muchos casos pone incluso en peligro la vida de quienes ejercen esta función, de los miembros de las fuerzas del orden. Quisiera consultarle qué medidas correctivas se puede tomar desde la Fiscalía General del Estado para mejorar la eficacia del sistema judicial. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Asambleísta Ana Herrera, asambleísta Fabiola San Martín, ahí sigue. Gracias, presidente. Buenos días con todos y todas nuevamente. El fiscal subrogante ha hecho algunas declaraciones que a mí me parecen importantes, ¿no? Y él decía que los operadores de justicia están prácticamente desprotegidos ante el embate criminal, digamos, o las bandas delictivas que tenemos en el país. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es la sugerencia para darles protección a estos operadores de justicia? ¿O qué acciones ha tomado el Estado? ¿O si realmente los operadores de justicia, tanto jueces como fiscales, están al amparo de los delincuentes bajo la mirada atónita, por decirlo de alguna manera, del gobierno, ¿no? En este sentido. Usted hacía mención de las herramientas de excepción. Hacía usted mención del convenio de Palermo, me parece, ¿no? Pero eso está normado, realmente se aplica, realmente hacemos uso de esas herramientas en nuestro sistema de justicia, o no lo hacemos. También quería decirle, bueno, existe una percepción generalizada, ¿no?, de que la justicia está tomada y que no hay imparcialidad en el Ecuador por diferentes motivos, ya sea por corrupción, ya sea porque están tomadas por las bandas o de organización delincuenciales. Pero ante esto, la Fiscalía General del Estado le ha planteado de alguna manera al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, reformas al sistema judicial para depurar el sistema de justicia, o hay algunas otras acciones que se hayan podido tomar en cuenta. También me gustaría saber si nos puede informar cuál es el presupuesto que tiene la Fiscalía General del Estado desde el 2020 y cuál es el monto de ejecución que tiene este presupuesto. También quiero consultarle cuándo fue la última vez que se realizó un concurso para llenar las vacantes de los fiscales, cuándo fue la última evaluación que se hizo a los fiscales a nivel nacional, qué medidas además han adoptado contra para luchar en contra de la corrupción que existe o que puede existir en los fiscales. En días anteriores, en las comparecencias que tenía también con el ministro, le habíamos comentado que se había solicitado realizar exámenes especiales de Contraloría tanto a jueces como fiscales, y respecto de esto, ustedes como Fiscalía, ¿qué seguimiento le han dado a estos exámenes especiales? ¿No? Hay un informe de responsabilidad penal que la Contraloría General del Estado ha enviado a la Fiscalía desde el año 2023,
como resultado de los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de jueces, fiscales y servidores judiciales, tanto de la Fiscalía como del Consejo de la Judicatura, y quiero consultarle cuántos de estos han obtenido, por ejemplo, sentencia o en qué fase judicial se encuentran estas investigaciones. Y también preguntarle si tiene un informe del número de fiscales a los cuales se les han seguido acciones disciplinarias por temas de corrupción. Esto en un inicio, presidente. Muchas gracias. Asambleísta Fabiola San Martín. Muchas gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Gracias por acudir a este importante llamado que ha hecho la Comisión de Fiscalización al señor fiscal general subrogante Wilson Toainga. Para quienes conformamos esta mesa de fiscalización y control político es importante llegar a conocer aspectos necesarios para este proceso frente a la situación difícil que vivimos actualmente en el país, donde los grupos de delincuencia organizada prácticamente mantienen en zozobra a toda la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que al realizarse procesos de detención de delincuentes, pues ellos más se demoran en acudir a la audiencia que en obtener su libertad. Y esto sí preocupa, por eso hemos iniciado con total responsabilidad estas acciones para conocer un poco más allá del trabajo que ustedes vienen cumpliendo. Por eso tengo algunas interrogantes, señor fiscal subrogante, sobre todo en conocer cuántos fiscales han solicitado medidas de protección al verse amenazados por los integrantes de los grupos de delincuencia organizada. También con qué frecuencia se realizan las evaluaciones a los fiscales. Y si existen fiscales que reciben dinero por parte de los grupos de delincuencia organizado para no acusarlos y continuar con las acciones investigativas pese a ser detenidos en flagrancia. También, cómo se monitorean y evalúan los resultados de las investigaciones que se cumplen. Y por último, existe en la provincia a la que yo represento, la del Cañar, específicamente del Cantón Azogues, en la Fiscalía de Tránsito, considera que si se presume que existen actos irregulares, solamente se cambie de dependencia a los fiscales en lugar de sancionarlos. Por favor, quisiéramos que estas interrogantes también a través de Secretaría se nos pueda informar al respecto. Muchas gracias, señor fiscal. ¿Alguien más? Asambleísta Nankin. De la comisión nadie más, sino para seguir con los participantes. Asambleísta Friction Yolo, asambleísta Jenny Bustos, y ahí vamos con José Luis Nanco. Ese es el orden, señorita secretaria. Muy buenos días con todos. Estimado fiscal, bienvenido a la comisión. Un saludo fraterno a todos los compañeros, colegas de la comisión y los colegas que están como invitados. Señor fiscal, sin duda alguna, creo que todos los ciudadanos ecuatorianos estamos atónitos ante las circunstancias del crimen organizado que estamos viviendo, que es una realidad que no se ha vivido por décadas. Ecuador siempre ha sido un país relativamente pacífico. Yo particularmente soy de la provincia de Morona, Santiago, y Morona, Santiago siempre se caracterizó, la Amazonía en general, por ser una zona de paz. Y hoy tristemente vemos cómo ya tenemos sicariatos, crímenes de alto perfil, y sin duda alguna creo que es el sentir de la ciudadanía que en algunos procesos que inclusive se han encontrado a delincuentes con flagrancia, en procesos de flagrancia, estos se han caído por algunas circunstancias, ya sea el tema procedimental, por las pruebas o por un mal manejo de ese proceso. En ese sentido, la pregunta puntual es, desde la Fiscalía, ¿qué correctivos o qué medidas correctivas están haciendo dentro de la Fiscalía para corregir esto? Sobre todo en cuestiones que podrían ser consideradas atribuibles a la misma Fiscalía. Esa es la pregunta, señor fiscal. Muchas gracias, asambleísta Friction George. Buenos días con todos y todas. Disculpa primero por el atraso, creo que antes ya lo había conversado con el presidente. Así que bienvenidos a todos, a los colegas comunicadores, al doctor fiscal. Quiero ser directo, porque creo que con honor al tiempo, como lo acaba de manifestar el presidente,
pero sí quería hacer 3 preguntas, en la cual quisiera que sí me pudiera al final el fiscal tratar de responder, porque represento la provincia del Guayas y cada día, la verdad, veo una situación adversa, negativa, en la cual creo que todos los ecuatorianos están perdiendo la credibilidad de lo que se está haciendo en la parte de la Fiscalía, porque sabemos que ustedes hacen la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, en vista de estas situaciones adversas, creo que la ciudadanía cada día pierde la confianza y lo que queremos es también tener el conocimiento y que usted nos pueda tener la posibilidad de explicarnos, y por eso quería hacer un par de preguntas, ¿no? Entonces, la primera era, ¿cuál es la situación institucional de la Fiscalía General del Estado? Con esto me refiero a los servidores. ¿Considera que su personal operativo y administrativo es suficiente para cubrir la cantidad de procesos que lleva actualmente la Fiscalía? Y la segunda es, ¿qué acciones están implementando para garantizar la vida e integridad física de los servidores de la Fiscalía? Y la última, ¿cuántos fiscales tienen resguardo policial? Muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta Janet Bustos. Gracias, señor presidente. Bueno, a mí me quedan algunas dudas, ¿no? Yo creo que el país está pasando por una situación muy, pero muy difícil, cuando las autoridades competentes para dar justicia a los ciudadanos ecuatorianos, al parecer, sin duda, todos los hemos escuchado, no se ponen de acuerdo, no articulan, no trabajan en conjunto. Es visto, aquí en esta comisión ya pasó el ministro de Justicia, el ministro del Interior, perdón, el ministro de Defensa, el vicealmirante de las Fuerzas Armadas, el comandante general de la Policía, ahora el señor fiscal subrogante, encargado, cabe indicar. Y todos, sin excepción de ninguno, se han dedicado a defender su institucionalidad, la institución a los que ellos representan. Parece que todos se leyeron el libro La culpa es de la vaca, porque todos dicen que su institución está haciendo las cosas bien. Sin embargo, sin duda, la Fiscalía, hay elementos que son muy cuestionables y, al parecer, por denuncia de ciudadanos mismos, la Fiscalía se ha convertido en una institución de negociación de libertad, porque no siguen el debido proceso, no siguen las investigaciones, piden medidas sustitutivas ante los jueces, y los jueces le echan las culpas a los fiscales a los jueces, la policía a los jueces, la policía a los fiscales, incluso aduciendo que no hacen una verdadera investigación. Lo digo esto porque ya tuvimos la narrativa y la presencia del resto de autoridades, y sin duda los ecuatorianos sabemos que en la Fiscalía existe un alto porcentaje de corrupción, y eso no hay que disfrazarlo. Señor fiscal, mi pregunta es, ¿qué procedimientos o qué plan tiene la Fiscalía para articular? Porque si ustedes, entre la policía, entre el Consejo de la Judicatura, entre el Ministerio del Interior y ustedes como fiscalías, que son los responsables de llevar la investigación de los procesos penales de los diferentes GDO, asesinatos, delincuentes que ustedes tienen el deber de investigar, si ustedes no articulan, entonces ninguno de esas investigaciones van a dar en una sentencia privilegiada prácticamente para el ciudadano que está siendo extorsionado, asesinado y violentado. ¿Qué plan ustedes tienen para articularse entre ustedes, las instituciones que son las que tienen la competencia para
para encerrar al delincuente, para dictaminar sentencia al delincuente, para investigar al delincuente y para darle paz y tranquilidad a la ciudadanía. Una de mis preguntas. Y otra de mis preguntas, señor fiscal, es ¿qué porcentaje de ese 3% del IVA que le subieron a los ecuatorianos para reducir el nivel de delincuencia que existe en el país le han determinado a la Fiscalía General del Estado y qué equipamiento o en qué ustedes han invertido ese 3% que era obligatorio para ustedes, las instituciones que rigen justicia y seguridad? Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta José Luis Nango. Gracias, señor presidente. Doctor Wilson Toinga, le habla un ex compañero suyo. Trabajé en la Fiscalía General del Estado en la provincia de Pastaza y en la provincia de Napo, y exclusivamente en el cantón El Chaco cuando teníamos la jurisdicción Baeza y Chaco, donde viví en carne propia. Y desde ese entonces el narcotráfico se estaba apropiando de nuestra Amazonía. Droga que venía desde Puerto del Carmen, Putumayo, La Hormiga, y venían con unas señales que iban a Quito, a Manabí. Y siempre el policía me decía: José, ¿y de aquí quién nos va a cuidar? El juez me preguntaba: José, ¿qué acción está tomando la Fiscalía para cuidarnos de nosotros? Digo, ninguna. Porque no tenemos asambleístas que hayan vivido lo que estamos viviendo. Hoy por hoy soy asambleísta, doctor Wilson. Cuente con mi apoyo, porque así debemos preocuparnos de nuestros hijos, de nuestros padres, de quienes operamos justicia en su momento. Acabo de realizar una pregunta a la compañera Belén, legisladora de la provincia del Napo, en la cual sí preocupa saber exactamente, dentro de las audiencias de flagrancia, el fiscal pide o a veces deja una investigación previa y no se acuerda de pedir la prisión preventiva. ¿Qué acciones hemos tomado respecto a ese tema? ¿O por qué lo hacen? ¿O qué compromiso tienen al no pedir la prisión preventiva? Queremos saber datos exactos, mi señor fiscal general subrogante. La segunda pregunta: ¿qué acciones hemos tomado cuando hemos escuchado que hay fiscales buenos y malos, funcionarios públicos corrompidos y sanos? ¿Qué hemos hecho como Fiscalía con la Dirección de Gestión Procesal al dar seguimiento y si ha habido resultados de las mismas? Cuenta con nuestro apoyo desde la Asamblea Nacional, señor Fiscal General del Estado. Aquí estamos asambleístas de todas las bancadas y movimientos de partidos políticos, y siempre a las órdenes y al servicio del país y de cada ciudadano que queremos seguridad en nuestra comunidad, en nuestro hogar y en nuestra provincia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, asambleísta Yajario Restre y asambleísta Noemí Cabrera. Sus preguntas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con los señores comisionados, con el pueblo ecuatoriano. Señor fiscal, muy buenos días. Creo que aquí toda la mesa y todos los asambleístas estamos de acuerdo en que hay que proteger a los buenos fiscales, pero también que depurar a los malos. Y justamente allí van a recaer mis 4 preguntas, señor presidente, bajo su veña, que cada una de las respuestas de mis preguntas, por favor, también se la haga la entrega a su presidencia para el acto de la fiscalización correspondiente, por favor. La primera: ¿cuál es la sugerencia que la Fiscalía ha planteado para que los jueces, después de todo el trabajo que Fiscalía ha hecho, pero que lamentablemente hay fiscales que liberan a los miembros de GDO, no se vuelva a repetir justamente este tipo de resultados? Segundo, ¿qué medidas concretas ha adoptado la Fiscalía para garantizar la transparencia en los procesos judiciales y prevenir que fiscales o jueces actúen al margen de la ley y obviamente que estos resultados específicos no tomen medidas de favor a la ciudadanía durante estos 12 meses en donde el presidente Daniel Noboa sí
ha declarado justamente la guerra en contra de GDOs, narcotráfico y la delincuencia organizada en el país. Tercero, ¿qué acciones han tomado dentro de la Fiscalía para proteger a testigos, denunciantes y fiscales que han participado e investigado sensibles actos de corrupción dentro del aparataje judicial, considerando el alto riesgo que esto implica, obviamente, enfrentar altas estructuras delictivas también incrustadas en varias instituciones? Y la más importante, ¿cuántos actos administrativos, y creo que ahí ya todos vamos a redundar, cuántos actos administrativos Fiscalía en números cuantitativos tiene bajo informe de sanciones hacia fiscales que han estado al margen de la ley o que han sido parte incluso de GDOs? Y dentro de esta pregunta, señor fiscal, usted sabe que muchos militares y policías han sido captados por las bandas delincuenciales. Y aún así, usted sabe que dentro del aparataje de las pericias se tiene a policías para que actúen de manera de peritos. ¿Cómo ha actuado la Fiscalía en cuanto a la cooperación internacional para articular peritos extranjeros en caso en donde la policía y el ejército están involucrados? Con ello cierro mis preguntas y le agradezco, señor presidente. Muchas gracias, asambleísta Noemí Cabrera. Gracias, presidente. Colegas legisladores, equipos técnicos, mi saludo fraterno. Quiero felicitar la presencia del fiscal, el doctor Wilson Toainga, por venir a esta mesa legislativa. Señor doctor fiscal, quiero comentarle, yo provengo de una de las provincias más inseguras del país, que es la provincia del Oro. En lo que va del año lleva 305 muertes violentas. Yo quisiera saber, señor fiscal, cuáles han sido las medidas implementadas por la Fiscalía para garantizarle la vida a jueces y fiscales y funcionarios en general, pero también para garantizar la justicia en la provincia del Oro. También quiero comentarle y quisiera conocer, señor fiscal, cuáles han sido las medidas administrativas para la creación o la conformación de fiscalías especializadas, de acuerdo a que llevamos en la provincia del Oro aproximadamente 700 denuncias por extorsión. Queremos saber si hay esta implementación de fiscalía especializada. También quisiera saber, señor fiscal, si se han realizado mesas técnicas de seguridad donde estén conformadas todas las entidades de seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, el Consejo de la Judicatura, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el ECO 911 y demás entidades, para garantizarle la seguridad a la ciudadanía orense. También quisiera saber, señor fiscal, cómo se podría evitar que la cooperación efectiva de los implicados en un delito se preste para forjar pruebas que no fueron obtenidas lícitamente y no forman parte de la cadena de custodia por parte de fiscales. Esas son mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a cada uno de los asambleístas y felicito por el nivel técnico y con altura que se ha mantenido, sobre todo con las preguntas que van a enriquecer seguramente este debate y van a enriquecer mucho más el informe que vamos a levantar. Y señor fiscal, yo solamente sí quisiera una puntualización. Cuando estuvo aquí el ministro del Interior nos indicó que entre enero de este año a junio, hasta el 8 de junio del 2025 se realizaron, de los objetivos que se realizaron, se detuvieron a 33.069 personas. Y de estas personas, aproximadamente 9.932, es decir, un poquito más del 30%, obtuvieron su liberación bajo medidas alternativas a la prisión preventiva. El número realmente es muy preocupante por la cantidad de personas que obtuvieron la libertad, porque los esfuerzos que pueda realizar la policía, los militares, en conjunto con ustedes como Fiscalía también,
se podría haber desvanecido si llegan más de 33.000 detenidos y resulta que más del 30% recuperan la libertad por medidas alternativas a la prisión preventiva. Algo ahí nos está fallando y es lo que debemos identificar para proponer una solución aquí sobre esta mesa. Y doctor, una última pregunta también es de las investigaciones previas. ¿Cuántas investigaciones previas se encuentran en curso a operadores de justicia por delitos particularmente de cohecho y concusión? Porque es importante, a ver, si bien es cierto, nosotros decimos no buscamos aquí responsables ni culpables, pero sí necesitamos una memoria histórica para que esto de una vez por todas pare. La implicación de esta fiscalización precisamente es solución sobre la mesa. Por eso propondremos recomendaciones que haremos seguimiento constantes a cada una de las instituciones. Por eso hemos llamado a todas las instituciones vinculadas en la cadena de seguridad para proponer aquí en esta mesa soluciones que haremos seguimiento constantes, porque yo lo que creo que aquí, más allá de los colores, lo que nos une es una sola bandera, que es la tricolor. Y todos estamos ansiosos de buscar esas soluciones. Y coincido con usted, un conflicto armado interno por derecho internacional es conocido que su tratamiento es totalmente distinto. Por eso, en la Ley Orgánica de Solidaridad que aprobó la Asamblea Nacional, se incorporó un delito, un tipo penal que es de segunda vía, como usted lo conoce, que es el delito de pertenencia, que lo han tenido todos los países que se han visto involucrados en conflictos internos armados. Lo tuvo Colombia, lo tuvo Chile, lo ha tenido Perú, creo que también, si mal no me falla la memoria. El Salvador fue el último ejemplo que tuvimos. Entonces, ya hemos incorporado la normativa, pero claro, debemos de hacer un seguimiento constante para que eso se cumpla de forma efectiva. Eso, señor fiscal, no sin antes una vez más agradecerle su presencia. Gracias. Gracias, señor presidente, señores y señoras asambleístas. Comenzaré por su última invocación. Decir que a todos nos cobija una sola bandera, y eso es importante. La bandera del Estado ecuatoriano versus la bandera del crimen organizado. Esa debe ser la región, porque es importante el tema relacionado al combate. ¿Cómo combatimos? ¿Combatimos de manera desarticulada o combatimos de manera cohesionada? Combatimos de manera cohesionada, ¿cuándo? Cuando existe la normativa adecuada, cuando existe la operatividad adecuada, cuando ninguna de las instituciones trata sobreponer a la otra, o menos, brillar sobre la otra. No estamos en el espacio en que una institución, un funcionario X, quiere ser, como suele decir el pueblo, la estrellita de Navidad. No, no, no. Aquí es el Estado versus el Estado paralelo que puede llegar a formar parte en algún momento del crimen organizado. Y eso tenemos que dejar claro. Si nosotros, la institucionalidad, no se une adecuadamente con el camino correcto de las instituciones de cuentas, en par de años estaremos hablando de un escenario muy distinto de esto, pero no en lo positivo, sino en lo negativo. Señor presidente, quisiera comenzar en el orden en que hicieron las preguntas. Son muchas inquietudes y eso traslada las inquietudes que el pueblo ecuatoriano tiene a través de ustedes. Sí, el pueblo ecuatoriano pide cuentas a los operadores y a veces el pueblo ecuatoriano no entiende el tecnicismo del manejo, sino quiere una respuesta práctica. En torno a las inquietudes que formula la señora asambleísta Natalie Murillo sobre la cooperación internacional, buena parte del combate al crimen organizado desde hace tiempos atrás, para nadie es desconocido, es que ha estado a cargo de instituciones de carácter internacional, como Naciones Unidas, como gobiernos, el gobierno británico, el gobierno americano, la cooperación europea. Han sido instituciones que han estado desde los fines de la época de los 90, desde el año 2000 en adelante, tratando de apoyar en cada una de las instituciones, tratando de llevar adelante temas de apoyo en lo logístico, en lo económico, en lo tecnológico,
y eso es importante. ¿Por qué? Porque da a establecer que el contexto internacional está preocupado de lo que pasa aquí en nuestro país, y hoy más que nunca. Es triste saber que en Europa nos califican como uno de los países más violentos a raíz del tema de la incursión de los grupos delictivos organizados. Pero la cooperación internacional, señora asambleísta Murillo, ha sido importante y aspiremos que siga siendo importante, porque ellos, desde el punto de vista práctico, han pasado por lo que nosotros estamos pasando ahora. Y países como Italia, países como generalmente en Europa, ellos ya pasaron lo que nosotros estamos pasando, y es importante ese apoyo tecnológico y sobre todo desde la experiencia de cómo ellos nos van ayudando a nosotros. Sobre la depuración interna, una de las principales preocupaciones de la administración, que desde el 2019 en adelante ha venido siendo parte, y soy parte yo como fiscal subrogante, ha sido de que cuando hemos detectado actividades al margen de la ley, hemos promovido una supervisión, hemos realizado un análisis, hemos emitido informes, y ahora, a la actualidad, desde el 2019 hasta la fecha, tenemos 230 solicitudes de intervención del Consejo de la Judicatura para sumarios disciplinarios y separación. Desde el 2019, 68, en el 2020, 29, en el 2021, 65, en el 2022, 23, en el 2023, 19, en el 2024, 23, en el 2025, 3. Todos los años hemos promovido informes de supervisión, análisis y la intervención del Consejo de la Judicatura. Hasta antes del 2019, la Fiscalía General del Estado tenía la potestad, dada la autonomía, para poder nosotros mismos iniciar los trámites disciplinarios y separar a los funcionarios. Del 2009 en adelante, en que se aprobó el Código Orgánico de la Función Judicial, es el Consejo de la Judicatura el llamado a realizar este tipo de actividad. En torno a las inquietudes, trataré de ser breve por las múltiples ocupaciones. En torno a la asambleísta Belén Tapia de Napo, sobre las medidas sustitutivas y sobre el proceso de protocolos y seguimiento de las declaraciones fiscales. Las medidas sustitutivas, como ustedes tienen conocimiento, las medidas sustitutivas son instituciones que el legislador puso en el Código Orgánico Integral Penal para poder establecer respecto de cuándo opera o no opera las medidas alternativas, que solemos decir, es de acuerdo al caso y de acuerdo al nivel de acervo investigativo que tenemos, pero principalmente respecto de la persona que va siendo procesada. Cuando una persona es por primera vez procesada y un caso es un caso menor, generalmente los cuestionamientos se dicen: ¿por qué hacemos un uso excesivo de la prisión preventiva? ¿Cuántas veces hemos venido acá a las comisiones y nos han indicado que hacemos un uso excesivo de la prisión preventiva? Hoy, principalmente con los temas relacionados con crimen organizado, tenemos que hacer mano de las instituciones de carácter de excepción. A ver, ¿qué es importante conocer también? Que el fiscal formula, el fiscal sustenta, el fiscal pide medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva. ¿De quién depende la adopción o no de la medida cautelar de prisión preventiva? Es del juez. Por lo tanto, es un andarivel de doble vía. Si hubiera casos en los que el fiscal no solicita la medida cautelar y por lo tanto el juez está en la inevitable intervención de no conceder medidas cautelares de prisión preventiva, sí pasa por el rol del pedido del fiscal. Pero cuando el fiscal sustenta el pedido, lo hace de manera adecuada, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros esperar que el señor juez acoja nuestro pedido y en su virtud adopte la medida cautelar o imponga la medida cautelar de prisión preventiva. Ese es el andamiaje sobre el cual está diseñado el Código Orgánico Integral Penal. Sobre los protocolos y seguimientos a los fiscales y sobre las intervenciones de monitoreo de casos. Existe en la Fiscalía General del Estado una dirección de control jurídico, lo que antes era gestión procesal, como decía el señor asambleísta. La oficina de control jurídico es la que está al tanto de cada una de las actividades.
Ustedes entenderán, somos 850 aproximadamente fiscales a nivel país, hacer un seguimiento con un nivel de acuciosidad de caso por caso es imposible. Hacemos cuando las alertas surgen, pero también hacemos en forma regular el control cuando los fiscales llegan a establecer algún tipo de requerimiento, un fiscal superior hace un requerimiento, también acude a la Oficina de Control Jurídico para hacer un informe. Si ese informe deviene en el origen de un requerimiento para el sistema disciplinario, así lo hacemos. De lo contrario, si es que hay mucho más, algún dato de mayor importancia que ya conlleve el tema de carácter penal, también iniciamos la investigación previa por esas actuaciones indebidas. En torno a las inquietudes que realizó la señorita asambleísta Villacrés, respecto de protocolos que existen para articular el trabajo de todas las instituciones involucradas. Sí, el Código Orgánico Integral Penal establece parámetros de actuación: policía, fiscalía, judicatura, defensoría pública, pero en la actualidad, en torno al tema del conflicto armado, también hay un eslabón hacia atrás, que también es la participación de Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo hacemos? Primero, en primera instancia, estableciendo mesas de trabajo, lo que dije al inicio de mi intervención. No podemos conformar a que el militar que no está formado para eso venga y comience a intervenir en actividades que tienen connotación de carácter judicial. Hemos tenido la precaución desde hace mucho tiempo atrás, hablo desde 2014-2015, en tener un acercamiento con Fuerzas Armadas para poder ir dando directrices básicas de intervención, para que no sea una especie de una mala intervención y que después pueda contaminar y afectar a la investigación. Hay procesos, hay protocolos, hay documentos administrativos que ligan la intervención entre policía y fiscalía. Sí, efectivamente, son instrumentos que hemos trabajado y que cada día vamos viendo la necesidad de ir reformando. Sobre las medidas sustitutivas, creo y ya he explicado. Sobre las inquietudes de la asambleísta Ana Herrera, no sé si me equivoco en el nombre, disculparán. Sí, sobre la supervisión de las actividades que hacen los fiscales, el seguimiento, ya digo, hay una institución en la cual está encargada del tema del control jurídico, pero principalmente en los últimos días he tenido y semanas he tenido reuniones con los señores fiscales provinciales. A ellos les he dado la misión de estar en el campo, de estar en las unidades de flagrancia, de estar en las unidades donde se sustancian los procesos penales, porque no solamente hay que ser, hay que parecer. Los fiscales provinciales tienen la obligación de ser líderes en cada provincia. ¿Por qué? Porque es necesario ir monitoreando, y ellos con la experiencia que tienen podrán ir indicando a los fiscales de menor experiencia cuál es una adecuada intervención, sea en la elaboración de un plan de investigación, sea en la intervención propia de unas audiencias. Hablamos de flagrancia, hablamos de audiencias de vinculación, de formulación de dictamen o las audiencias de juicio. En ese aspecto hemos coordinado con los señores fiscales provinciales, y ya no van a ser fiscales solamente de escritorio, van a ser fiscales mucho más operativos para que exista una cohesión y un trabajo homogenizado en cada una de las provincias. Sobre la temática relacionada a instituciones del crimen organizado. Hice mención respecto de las instituciones que la Convención de Palermo principalmente nos da a cada una de las legislaciones internas. Instituciones como la cooperación eficaz o de la acción premiada, pero instituciones como intercambio espontáneo de información, como entregas controladas, como agentes encubiertos, como operaciones conjuntas o equipos conjuntos de investigación. El Ecuador ha tomado con responsabilidad, la Fiscalía General del Estado ha tomado con responsabilidad estos principios que rigen en convenios internacionales, y ha formado instituciones especializadas, porque una de las características de estos instrumentos internacionales es la especialización. Instituciones especializadas con fiscales especializados que vayan a trabajar en el área de crimen organizado,
en el área de lavado de activos, en el área anticorrupción, porque eso exige instrumentos internacionales. Ya de un espacio acá, desde el año 2019-2020, hemos venido trabajando en investigaciones paralelas con intercambio espontáneo de información con países como Perú, como Colombia, últimamente desde el año 2022-2023 en adelante, y hemos ampliado el radio de acción. Hoy tenemos investigaciones paralelas, intercambio espontáneo de información con países como Italia, como España, como Países Bajos. Principalmente con Italia y con España el trabajo ha sido más adecuado. Hemos llegado a tener trabajo de intercambio espontáneo de información que nos ha permitido adelantar investigaciones. Para nadie desconocido, por ejemplo, el caso denominado Pampa. Es un caso en donde trabajamos, el suscrito estuvo al frente en la investigación relacionada con crimen organizado. Trabajamos en intercambio espontáneo de información, principalmente en el tema de traslado de información que tenía España hacia Ecuador y Ecuador hacia España, para trabajar de manera homogenizada en el adelanto de investigaciones para llegar a operar en el mismo momento, en una fecha determinada, con relación a la mafia albanesa. Tuvimos el acierto de trabajar y hoy ya tenemos sentencias de condena acá en el Ecuador. Sentencias de condena en el tema relacionado con crimen organizado y de lavado de activos. España está pendiente de que remitamos ya la sentencia por escrito, porque es importante para la Comunidad Europea de cómo los países que han recibido este tipo de apoyo económico o de este apoyo en el traslado de experiencias, hoy tengan que recurrir a instituciones jurídicas como una sentencia para que ellos implementen. España sigue todavía con el caso en el ámbito de investigación ya formalizada, pero nosotros ya tenemos la sentencia de condena en contra de la mafia albanesa y es el deber nuestro compartir igualmente. También hemos tenido la posibilidad de iniciar equipos conjuntos de investigación con España mismo, pero principalmente con Italia y otros países de Europa. Es importante ese mecanismo. ¿Por qué? Porque a través de ese mecanismo inclusive nos dejamos de lado un poco la formalidad de la cooperación internacional, de las asistencias penales internacionales, que es muy conocido, demora mucho tiempo, pero a través de los equipos conjuntos hacemos este tipo de actividad. A través de instituciones como las de entregas controladas. Nos ha resultado muy importante relacionado a temas principalmente con el tráfico de drogas. Igualmente, a través de esta institución, nosotros adoptamos un mecanismo de entrega controlada con España a través de envío de paquetería contaminada en tráfico aéreo, pero también hemos hecho entregas controladas a través de envío de droga en contenedores. Nos ha resultado importante, ¿por qué? Porque España, Italia, Países Bajos han realizado la aprehensión, pero también ha habido la retroalimentación. Un caso de paquetería, de envío de drogas en paquetería aérea, tuvimos la retroalimentación desde España, que ellos hicieron la aprehensión en Madrid, se remitió la información acá, fue incorporado en el expediente fiscal y hoy forma parte ya de una sentencia de condena en la que el tribunal resalta cómo la cooperación internacional, este enlace, este intercambio espontáneo de información nos ha servido para poder cristalizar en sentencias de condena. Si no recurrimos a estas herramientas excepcionales, solamente nos quedamos enfrascados en la normativa ecuatoriana, no alcanzamos la eficacia. Otro de los aspectos importantes que tenemos es relacionado al trabajo que tenemos con otros países, principalmente en la relación de transmisión de información, a veces de comunicaciones de carácter encriptado. Para nadie es desconocido que la delincuencia organizada trata de evitar o dejar el menor rastro posible. ¿Cómo? Recurriendo a comunicaciones de carácter encriptado. Europa está cooperando con el Ecuador también para adelantar investigaciones relacionadas a este ámbito y lo vamos haciendo. Estamos seguros que lo vamos a conseguir. Pero uno de los aspectos importantes, señor presidente, usted ha dicho cuáles son las alternativas que debemos tomar. Alternativas como, por ejemplo, la declaratoria de caso complejo. En todas las legislaciones, cuando la institucionalidad de la investigación encuentra una organización criminal cuya operatividad es de carácter transnacional, por complejidad de caso y
cantidad de involucrados, rige la institución de declaratoria de caso complejo. ¿Eso qué implica? Que los plazos de investigación, principalmente en la investigación formalizada, que es la inclusión fiscal, se amplía a plazos. Hay países que tienen que de 3 meses o 90 días, como tenemos nosotros en el Ecuador, lo expanden a 9 meses, a 12 meses, inclusive a 18 meses. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar las pruebas solamente aquí en el Ecuador y después recurrir a países que están en Europa, que están en Norteamérica, que están en el África, y trasladar esas pruebas para que surtan efecto aquí en el expediente ecuatoriano. Es importante esas instituciones, señor presidente, señores asambleístas, analicen. Todos los países tienen instituciones como esta de caso complejo y que nos va a servir para combatir de mejor forma al crimen organizado. También el trabajo a nivel internacional nos ha servido en este intercambio espontáneo de información para trabajar sobre grupos delictivos organizados. También es conocido que, por ejemplo, el tema de la operatividad del grupo delictivo Los Tiguerones, una investigación que llevamos a cabo acá en la Fiscalía General del Estado, en la que el suscrito también estuvo al frente de un caso, logramos establecer ahora mecanismos de localización. Alguien preguntó sobre el tema de localización de personas. Hemos localizado en Madrid, España, a los principales cabezas de esta organización criminal, alias Willy, alias Ronco. Ellos están en el proceso de extradición. ¿Para qué? Para que vengan a rendir cuentas acá. Son situaciones. El último caso que también mereció cooperación internacional con España, el tema relacionado con casos comandos de frontera. Ha sido instituciones que nos han servido. Esto del intercambio espontáneo de información, el tema relacionado con investigaciones paralelas, nos van dando resultados. No vamos a cambiar la realidad procesal de la noche a la mañana, señor presidente, señores miembros de esta comisión importante, pero sí, trabajamos paso a paso, vamos ladrillo tras ladrillo. De seguro que en el futuro este tipo de mecanismos que vamos haciendo camino al andar en la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado nos va a representar réditos de importancia en la investigación. Respecto del tema de los informes de IRP que han sido trasladados a la Fiscalía General del Estado, en cuanto toman o están como referencia a personas investigadas en el área de la justicia, jueces, fiscales. Efectivamente, todos los procesos, todos los informes con índice de responsabilidad penal son aperturados a la investigación. Unos duran más, otros tienen un mayor nivel de avance, por cuanto existe el acopio de elementos de comisión de manera un poco más acuciosa, pero ninguno ha quedado descartado, todos están en investigación. El numérico, señor presidente, si usted se digna en enviar un oficio respectivo, lo daremos a contestación con cifras exactas. Sobre la inquietud de la asambleísta San Martín, me parece que era, no sé si estoy equivocado, Fabiola San Martín, en cuanto a temas de las medidas de protección hacia los fiscales que están en riesgo. Sobre el tema de la información de los IRPs, se ha identificado 75 noticias del delito con origen en informes de la Contraloría General del Estado, de los cuales 18 en fuero de Corte Nacional por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, 17 en fuero de Corte Provincial o tribunales distritales y en contra de un director provincial del Consejo de la Judicatura, y 57 noticias del delito relacionado con jueces, exjueces, que hoy inclusive algunos de ellos ya están destituidos. En torno al tema de la protección a fiscales, efectivamente la Fiscalía General del Estado tiene el sistema de protección y atención de víctimas y testigos y operadores del sistema judicial. Existe actualmente 53 fiscales sometidos al programa de asistencia de víctimas y testigos. La protección física se está brindando, la protección en el ámbito psicológico inclusive está avanzando, pero numéricamente es insuficiente. Existe cantidad de temas que cubrir, porque no solamente la protección no está solamente en poner 1 o 2 policías junto al fiscal y con eso está garantizado. El tema relacionado con
instalaciones seguras, con traslados seguros, está protegiendo al funcionario, pero también ese funcionario tiene familia, al cual debemos proteger, porque el momento en que viene una amenaza en contra de un funcionario, de un fiscal, también va inmiscuido la familia, y eso es algo que demanda mayor intervención. De cómo se evalúan a los fiscales, desde el año 2013 no existe evaluación de fiscales, tengo que decirlo con toda realidad. Esta es una facultad no de la Fiscalía, es del Consejo de la Judicatura. Como decía la señora asambleísta, no estamos aquí para sacar el cuerpo, estamos para decir las cosas como son. Mal podríamos decir que es nuestra responsabilidad evaluar a los fiscales cuando nosotros no tenemos. Existe una institución destinada a eso, el Consejo de la Judicatura, y aspiremos que lo más pronto hagamos la evaluación. Es necesario evaluarnos. Hay fiscales, habemos fiscales que si no rendimos, tenemos que ir a nuestra casa. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar ese espacio para otra persona que actúe con mayor eficiencia. En cuanto existe actos irregulares y solo cambian fiscales y no se sanciona. Las facultades de la Fiscalía están en ¿qué? A través de la Dirección de Control Jurídico, realizar un seguimiento, levantar un informe y realizar un cambio de carácter administrativo. Cuando existe elementos, ya se lo he dicho reiteradamente, cuando existe elementos relacionados con una intervención inadecuada, fomentamos las denuncias hacia el Consejo de la Judicatura para que exista el trámite correspondiente en lo disciplinario. La Fiscalía se ha convertido en una institución que negocia libertades y existe un alto porcentaje de corrupción. Señores asambleístas, ninguna institución del Estado puede decir al día de hoy que no está permeabilizada, ninguna institución, y eso tenemos que ser transparentes para con la sociedad en general. La Fiscalía General del Estado tan pronto detecta personas que están vinculadas con actos de corrupción, ha hecho el mecanismo que ha hecho. Hemos llegado inclusive a sentencias, como reitero una vez más, sí, para nosotros no existe ningún compromiso de unidad de cuerpo. El compañero fiscal, secretario, asistente o personal administrativo que tenga vínculos con temas de corrupción y ha sido detectado, será investigado, procesado y llegado a sentenciar. A la actualidad tenemos como estadística 41 fiscales sancionados, 27 jueces sancionados, 68 total de los operadores de justicia. La Fiscalía General del Estado ha denunciado por error manifiesto o negligencia 68 personas. Luego del trámite correspondiente, el Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario, ha sancionado a 41 fiscales, a 7 fiscales y a 8 jueces. Ese es el numérico, pero decir en una presión inadecuada que la Fiscalía General del Estado por poco más y es el lugar en donde existe la corrupción campante no es acertado. Tan pronto asoma los indicios de corrupción, vamos a actuar, hemos actuado y seguiremos actuando. ¿Qué acciones han tomado para proteger a testigos y denunciantes por los actos de corrupción? Y hemos dicho, a través del SPAP, hemos ido dando respuesta. En cuanto a actos administrativos que tienen bajo el informe de sanciones a fiscales que están al margen de la ley, ya hemos establecido en el tema del cuadro estadístico. Que en los casos de policías militares, ¿qué medidas se han adoptado para hacer las pericias? Esa fue una inquietud en torno al tema relacionado a la intervención de personal policial y militar cuando es sujeto de investigación. Lo ideal sería que el aspecto investigativo esté fuera de estas dos instituciones, pero la normativa legal creada por el Estado ecuatoriano establece un organismo dedicado a la investigación, el Sistema Nacional de Investigación, que es un alto porcentaje, en la mayoría del porcentaje está compuesto por personal policial, y tenemos que investigar con las herramientas que nos da la legislación. Por lo tanto, cuando establecemos participación de policías y militares,
tratamos en lo posible hacer la investigación desde adentro, desde Fiscalía, recurriendo inclusive a cooperación internacional, pero también lo hacemos a través de pericias en las que también tratamos en lo posible de no contaminar con personas que pertenezcan a la misma institución, tratando de en lo máximo llevar el tema de la operatividad con el principio de objetividad. Ojalá algún momento tengamos como tiene Colombia, la Fiscalía General de Colombia tiene un cuerpo técnico especializado de investigadores, la Fiscalía junto con sus investigadores, y tenemos una mayor eficiencia. Ojalá algún momento también, señor presidente, señores asambleístas, se promueva una reforma en este aspecto para dar mayor solidez al trabajo investigativo. De cómo evitar que la cooperación sea una negociación y no mienta. Alguien dijo forjar pruebas. La cooperación eficaz es una herramienta de una técnica especial de investigación. Por manos de la Fiscalía General del Estado nunca pasará temas relacionados a forjar pruebas. No hay tal. ¿Por qué? Porque para que esas pruebas, en primera instancia, elementos de convicción, pasen y alcancen la categoría de prueba, pasa por tamices establecidos en la propia norma. El principio de oralidad, el principio de contradicción. Estos principios dan herramientas a las defensas técnicas. ¿Para qué? Para que cuando una prueba no tenga un arraigo legal de jurisdiccionalidad, evidentemente es descubierta y excluida del acervo probatorio. No se hace, no es el mecanismo porque a través de la cooperación eficaz se forjen pruebas. Jamás lo va a hacer la Fiscalía General del Estado, porque ese es un andamiaje que está sujeto a un control jurídico de jueces y tribunales. En cuanto a las investigaciones de cohecho y concusión, y ya oportunamente, señor juez, señor presidente, haremos llegar a la comisión los datos exactos en torno al tema de estadísticas. A ver, algún otro tema que se me escapa de la asambleísta Urresta hizo sobre la protección de fiscales. Ya he explicado sobre el tema de transparencia en torno al trabajo, igualmente ya hemos explicado en torno a las acciones de protección de testigos también. En cuanto a los actos administrativos, gracias. La Fiscalía General del Estado ha hecho, a través de las unidades especiales en las áreas que he dejado en mención, tratar de especializar. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque el Consejo de la Judicatura también tuvo que seguir esa misma línea en torno a la especialización. Hoy para nadie es desconocido la existencia de jueces y salas especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Es importante eso, ¿por qué? Porque a veces solemos decir que centralizamos las actividades investigativas o de procesamiento y no lo ponemos a nivel de cada una de las provincias. La regla general es que el crimen organizado trata de permeabilizar, trata de amenazar, trata de amedrentar a quienes tienen la menor protección. Mientras más lejano sea la población, más vulnerable es un juez, más vulnerable es un fiscal o un policía. Por eso es que la necesidad de trasladar acá a la capital de la República, centralizar la administración de justicia relacionada con el crimen organizado, nos está dando buenos resultados. Ya la estadística de sentencias en relación a delitos de operatividad de crimen organizado es de conocimiento público. Distinto es cuando están en zonas de frontera, en zonas en las cuales el crimen organizado trata de amedrentar. Ha sido un porcentaje menor, las sentencias también inmiscuyen menos sentenciados, por lo tanto, es necesario puntualizar y respaldar este sistema especializado de administración de justicia, porque así cumplimos con los presupuestos de los instrumentos internacionales y damos mayor seguridad. En torno al tema del presupuesto, la Fiscalía General del Estado en este momento tiene un presupuesto de 132 millones aproximadamente. A la fecha, en este año, se ha ejecutado ya el 43.3%, es decir, 52 millones. El año anterior, como hice una alusión
informe que presenté ante la comisión, se devengó, se hizo uso de ese presupuesto del 99.3%, si mal no recuerdo ese momento, pero casi el 100% de todo el presupuesto hemos hecho uso. ¿Por qué? Porque el poco dinero que viene lo invertimos, y invertimos de manera adecuada. También hubo una inquietud, disculpen que trasvase así todas las preguntas, en torno al tema de la provisión de fiscales. Los fiscales que actualmente elaboramos a nivel país no damos abasto. La media internacional establece aproximadamente entre 7 a 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. En la actualidad somos numéricamente 887 agentes fiscales registrados al 2024. Tenemos un déficit aproximado de más o menos 600 fiscales. Es necesario que desde la institucionalidad se nos apoye. Hemos solicitado por varias ocasiones al Consejo de la Judicatura la provisión de fiscales. Ojalá, esperemos que tanto persistir, se abran concursos para fiscales, ¿cuántas? Sí, desde el 2019 hemos solicitado en 16 ocasiones, 16 oficios requiriendo al Consejo de la Judicatura nos atienda con designación de fiscales. Es importante, por más esfuerzo que hagamos para trabajar de lunes a domingo, no vamos a poder responder adecuadamente cuando el numérico de fiscales está aproximadamente en el 50% de lo que realmente necesitamos. No sé si hay alguna otra inquietud más importante que me... Sí, señora asambleísta Herrera. Gracias. Justo en la línea que acaba de decir el señor fiscal, nos dice que hay 887 fiscales a nivel nacional, que hay un déficit de 600 fiscales y que desde el 2016 llevan solicitando... 2019, sí, 2019, perdón. Sí, 2019 están solicitando que haya... que se llenen, digamos, los fiscales. Sí. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un concurso para llenar vacantes de los fiscales? En el 2015 me parece. En el 2015, sí, entonces desde ahí no hemos tenido... Desde ahí no hemos tenido concurso de fiscales y es necesario que la operatividad esté a la par de la exigencia del número de noticias. Correcto. Y lo otro, también usted ha hecho, señor fiscal, mucha referencia en torno a la cooperación internacional, a los procesos para temas de extradición que han dado buenos resultados, y ha hecho referencia a Italia, sí, ha hecho referencia a otros países, pero también tenemos esos convenios con países de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, yo quiero consultarle cuáles son los avances, si usted nos puede informar cuáles son los avances, por ejemplo, en la extradición del señor Luque Lecaro, que también está pendiente y que también le está debiendo cuentas a la justicia ecuatoriana. Entonces, si nos puede informar cuál es el avance en ese caso, por favor. A ver, para conocimiento general, hay una autoridad encargada de la extradición, que se llama Corte Nacional, en la persona del presidente de la Corte Nacional. Cuando a nosotros nos han requerido los informes documentales para facilitar una extradición, lo hemos cumplido en todos los casos en el plazo que nos ha concedido la autoridad. La Fiscalía... Perdón que le corté, es decir, que la Fiscalía ha actuado y ha hecho los oficios que corresponden y que esto ahora entonces estaría en la cancha o en manos de la Corte Nacional. Sí, señor, está indicando. Sí, señora asambleísta. La Fiscalía General del Estado requiere la intervención de la autoridad de extradición, presidencia de la Corte Nacional. La Fiscalía General del Estado cumple el momento que se requiere documentación, sea solicitada por la propia autoridad de extradición, que es el presidente, o sea porque las autoridades del país requerido necesitan información, hemos cumplido en el plazo que nos han concedido esas autoridades. Nosotros no somos autoridad de extradición, pero coadyuvamos para este proceso, señor asambleísta. Asambleísta Restralgo. Gracias, señor presidente. Qué lamentable el escuchar que no hay cooperación institucional justamente para temas tan delicados. Señor fiscal, simplemente le quiero hacer una observación y un pedido. Sí. Tanto policías y militares, usted sabe que están en las calles a nivel nacional erradicando o tratando de erradicar la violencia de los GDOs que lamentablemente están cobrando muchas vidas. Le pido que por favor usted como fiscal general del Ecuador, usted haga un llamado a los fiscales provinciales que están obligando a los policías y militares
a evidenciar sus rostros mientras están en audiencia de formulación de cargos. Justamente es un tema que está cobrando vidas de uniformados porque los identifican los GDOs y salen de las audiencias o están en tiempo de franco, como lo llaman ellos, tiempo libre, y son aterrorizados, son asesinados ellos y sus familias. Así que le pido por favor que usted haga un llamado a los fiscales a nivel nacional a que no presionen a los jueces a que les mencionen a los policías y militares que descubran sus rostros durante las audiencias de formulaciones de cargo de los GDOs, por favor. Con esa sugerencia y ese pedido en particular, cierro mi intervención. Sí, para concluir, porque entiendo, doctor, que usted tiene una audiencia, así que ya con esto cerramos. Gracias. Sí, una inquietud, a la inquietud de la señora asambleísta Urresta. Sí, efectivamente, el sistema de procesamiento penal establece que todos los operadores de justicia demos la cara. ¿O acaso nos han visto a los fiscales que somos los que llevamos la acusación, que llevamos la investigación, vamos con el rostro cubierto? No. ¿Quién nos protege a nosotros? ¿O acaso nosotros estamos frente a la organización criminal de manera resguardada? No, nadie. Nadie nos protege, porque la legislación dice que debemos presentarnos así, porque de lo contrario, si todos quisiéramos protegernos, habría fiscales que no estamos obligados a dar la cara, a presentar el rostro. Entonces, el tema, ¿a qué debo, por qué quiero llegar a esa reflexión, señora asambleísta? Porque inevitablemente en el andamiaje investigativo, la persona que ha tenido una intervención, ¿qué tiene que hacer? Colaborar con la investigación. Si un policía hizo la aprehensión, ¿qué debe hacer el fiscal? Tomar la versión. Si al juez le voy a decir, el parte de aprehensión está suscrito por quién, no puedo decir del policía XX sin dar nombre. Tengo que mencionar el nombre y apellido de quien suscribe un documento. Por lo tanto, es necesario analizar, no sé si en el futuro, algún otro sistema de protección, pero tratamos de en lo posible de cubrir a cada uno de los operadores de justicia. ¿Para qué? Para que no sean exhibidos en las audiencias. Yo no conozco normativa en la cual le obligue a un militar, a un policía, a que vaya y se enfrente con el delincuente en plena audiencia. No existe este tipo de mecanismo. Es la transmisión del documento del parte de aprehensión en la que está narrado adecuadamente cada uno de los datos. Eso es lo que exponemos ante el juez. Y tenemos que decir el nombre del autor de ese documento. No podemos evitar hacer mención del nombre, porque de lo contrario el juez nos va a decir, ¿y de dónde me trae ese documentito que usted me está exhibiendo como noticia del delito? Alguien debe ser responsable de ese documento. En eso se contrae la intervención, señora asambleísta, en que en las audiencias de formulación de cargos hacemos referencia a los autores de un parte de aprehensión o de algún parte de novedades. Listo, doctor, agradecemos su presencia. Sabemos que tiene una audiencia. Vamos a continuar nosotros con el tema de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señora. Gracias, doctor.